Hay tres preguntas hoy. And we can start with Eric. Podemos empezar con Eric. Dandavat Pranam Samara. Good morning. Buenos días. My question is Mi pregunta es sobre things I remember that you said in a unas previous cosas que usted dijo en respuesta a unas preguntas de la semana pasada sobre distinguir entre el ego psicológico y el ahankar. El, eh, el ego psicológico y el ego metafísico, como es importante mantener el ego psicológico en salud. Una vez oía una charya de otro linaje diciendo que, hablando de sí mismo, de forma, como por ejemplo Krishnadas Kaviraj Goswami, a veces Bhaktivinoda Thakur en sus bhajans, por lo que, según lo que oí, esa es una demostración de humildad de los Vaishnavas. Pero también me acuerdo haber oído de otros devotos en la Sangha que la humildad no es algo de pensar eh, en sí mismo de forma negativa, sino pensar menos en sí mismo. Entonces, con respecto a las afirmaciones de Bhaktivinoda Thakur y los otros acharyas, es difícil para mí entender las dos cosas y conciliarlas. Si puede elaborar y clarificar sobre estas dos actitudes. Y como un devoto puede aplicar este principio de humildad de una forma saludable y sustentable según su adhikara. Bueno, es decir, hablamos de humildad antes de Krishna, ante Dios, ante Krishna, que también se despliega en otros contextos también con la gente, pero se basa en la humildad ante Dios. Por ejemplo, para hacer el trabajo de Dios, las demandas de Dios, y para complacer a Krishna, se hacen las cosas favorables para el bhakti. En el transcurso de este tipo de cosas, uno puede hablar de forma muy fuerte. Y creo que es importante subrayar la humildad ante Krishna y sus enseñanzas puede manifestarse en el mundo de una forma que hay gente que se pueda preguntar si alguien es humilde o no. Bhaktivinoda Thakur dio una clase famosa durante una ceremonia de la y, y, y dio una clase diciendo estoy aquí sentado más arriba de todos los demás, hablando de Mahaprabhu y mi guru, etcétera. Pero es importante verlo en su lugar. Humildad ante Dios no quiere decir ser humilde ante un tigre que nos está atacando. Entonces hay que tener una idea dinámica y del concepto teológico de la humildad. Mencioné que sí ayuda tener un ego psicológico, una psicología balanceada en el contexto del conseguimiento de la vida espiritual, del bhakti. No es esencial. Uno puede hacer progreso desde cualquier estadio, pero el progreso debería verse. Y en sentido y con respecto a esta humildad, debería salir tarde o temprano. Si bhakti penetra el corazón y empieza a limpiarlo, este trabajo de limpieza conlleva la desaparición de la tamoguna y rajoguna del corazón. Estaba hablando del Varnashrama el otro día, hablando de esta pregunta, y dije que
Si uno es un Shudra que está bajo el Tamoguna, o un Vaishya que está bajo Tamoguna y Rajoguna, si uno actúa en relación al sistema y la categoría a que pertenece y abraza los condicionamientos que surgen en la forma de las actitudes que tiene y lo hace con la idea que en última instancia estoy trabajando para el centro, para el placer de Vishnu, el corazón de este sistema, de este cuerpo social, y esta actitud constituye sattva. Uno podría ser que el bhakti mismo nos lleva a un estado de equilibrio y luego de ahí hacemos progreso de forma vertical hacia arriba. Entonces, si uno no tiene que hacer tanto trabajo de limpieza en el corazón, ahí se puede dedicar a la decoración del corazón. Pero funciona de las dos formas. Bueno, una vez dicho esto, hablando de tu pregunta en particular, las grandes almas que han expresado humildad en su poesía, esa expresión es una expresión de lo que se sienten habiendo llegado ante Dios. Es la natural experiencia que se deriva de eso, que yo soy una unidad, yo soy, yo soy infinitesimal y tú eres infinito. En la medida que me acerco, yo infinitesimal al infinito, más me doy cuenta de lo que quiere decir ser infinitesimal, infinitésimo. Si uno no está cerca del infinito, puede que esté confundido sobre su propia entidad, su propia magnitud. Pero en la medida que uno se acerca a lo infinito, se da cuenta de lo pequeño que es. Esto es un resultado de este tipo de pensamiento, lo que expresan estos acharyas. Entre más se acercan al infinito, más humildes se ponen. Sentirse pequeño, sentirse avergonzado por su infinita afección y mi finita capacidad de interactuar con él. Entonces, con estas oraciones que salen de ese sentimiento, no deberíamos juntar estas expresiones de humildad, juntarlas con un sentido material de falta en los que percibimos en nosotros, falta de autoestima y otras cosas por el estilo que se consideran como fallas psicológicas. Tomemos el Sikshashtakam, por ejemplo, donde hay 3 estadios de humildad descritos allí. El primer estadio, Mahaprabhu dice, me estoy avergonzado de mis anartas, tengo otros valores que he abrazado, aún sabiendo teóricamente que estos valores me sirven hoy y mañana ni siquiera están, y aún sabiendo que el Harinam, el santo nombre, está completo en todos sus shaktis y poderes, y viene a mí sin ni siquiera
requisito de mi parte, como un puro acto de gracia de Bhagavan, He affords me the capacity to y do me permite de hacer nama bhajan, de cantar los nombres sin que haya otras reglas, y habla de la gentileza de Krishna, la forma de su nombre, y el hecho que él no está atraído, él, el devoto, no tiene atracción para Krishna debido a sus valores mal repuestos. Entonces percibe la falta en sí mismo. Pero aún ahí, la falta, la carencia que percibe en sí mismo es en relación con Bhagavan. Esto es también saludable. Me siento pequeño en relación a Bhagavan. Me siento en condición de falta en relación a Bhagavan. No quiere decir que me sienta así en cada situación, lo que sería algo más, un tema más, como una neurosis psicológica. El segundo estadio de humildad, Mahaprabhu se acerca al absoluto, Trinada Pishunichena, al Nishtha. Y ahí empieza a tener la experiencia que los acharyas, de que están escribiendo los acharyas. No lo menciona como tal, pero el tercer estadio de Shikshastakam, de humildad en el Shikshastakam, es cuando se ora en la unión, ya no en separación, sino en unión. Y este prema también, en este estadio, humildad y prema son sinónimos. Entonces, diferentes estadios de humildad, pero, les repito, son en relación a Bhagavan. Y es el progreso y la experiencia de uno que los determina, que lleva a uno a un estadio u otro. Habría que ver a estas expresiones de humildad en este sentido. La humildad, que quiere decir sentirse mal hacia sí mismo, que es de una forma muy egoísta. Ay, miren lo mal que soy, lo poco avanzado que estoy. Es algo egoísta. Comparado al tipo de humildad que uno siente surgir en su corazón en la medida que se acerca a Dios, y lo que piensa es en Dios, no en sí mismo y en lo malo que él mismo o ella misma es. Es como la felicidad material es un lado de la moneda. Este sentido material de humildad, que constituye una neurosis o una disfunción psicológica, incluso de un punto de vista ordinario, es solo un querer atención hacia sí mismo. Yes, thank you very much, Maharaj. That's very comprehensive. Muchas gracias, Maharaj. Me ayuda mucho. Gracias por tu So pregunta. the question became 6 now. So Bueno, las preguntas se han hecho 6 ahora, tenemos 5 there más. is Chaitanya Charani. Tenemos Chaitanya Charana. Which, if Shamachandra can translate it, please. And maybe Yes. you can briefly repeat it because some people can't hear the translators. Cannot find the actual question. He sent it is the last message. They say Okay. Yeah. Okay, so Pranam Guru Maharaj, can you speak on the Pancha Samskaras that you give at the time of initiation? I can't hear Oh, how can that be? Can you? Guru Can Maharaj, anybody hear me? Can you go in the English channel, Guru Maharaj? And then you can probably hear. I'm in the English channel now. Yeah, can you hear me now? Yes, I can. Okay, so the question was,
Pranams Guru Maharaj, can you please speak about the 5 samskaras that you give at the time of initiation? Yeah, well, okay, he asked questions about the 5 samskars given at the time of initiation. This is something that Bhaktivinoda Thakur draws on Baldev Vibhusan for. And that said, and before going into it, there are different Antes de adentrarme en eso, hay muchas descripciones what's involved in de lo que conlleva initiation. tomar iniciación. For example, in Por ejemplo, Haribhakti en el Hari Bhakti Vilas 3 different se dan 3 diferentes posibilidades. Se puede hacer así, si no lo puedes hacer así, lo haces así, si no así. so there's some relativity Entonces hay algo de relatividad surrounding the ritual acerca de los detalles del ritual, of the affair, which is in part cuando el corazón del asunto es lo de dar el mantra del guru, desde el guru hacia el oído y al corazón del discípulo. in different vicinities, different things may not be available that would otherwise be auspicious. En otras circunstancias puede que haya cosas que no haya cosas que serían útiles, pero Two, maybe a third. dando 3 escenarios en Hari Bhakti Vilas, There's nothing else. Just impart the mantra. That's what it's really all about. Rupa Goswami dice, si no hay nada más, que le des el mantra nada más. O sea, es suficiente que le des el mantra, sin más. Me recuerda cuando se hizo la instalación de Krishna Balaram en el Krishna Balaram Mandir en Vrindavan, que fue una cosa de 3 días. Brahmanas viniendo de otros templos haciendo rituales. De vez en cuando había un rol para la acharya que viniera, que se sentara, dijera algo, hiciera algo, le echara algo al fuego. Cuando se acabó todo, se hizo Nama Sankirtan, se instalaron las deidades y Prabhupada dijo, esto fue todo un show. It's complete. Ya solo con Nama Sankirtan se hubiera instalado la deidad con éxito. Just bring this stuff in a broader, the broader context. Entonces, So we may not be focused on esto essential. era el contexto más amplio para decir que los detalles pueden cambiar, se puede hacer de una forma u otra. We want to bring attention to the events Nosotros queremos that's happening. llevar la atención del que participe y del que recibe la iniciación para que piense que algo importante está pasando, está ocurriendo. A veces hay consideraciones de que no hay demasiada gente, no hay bastante gente, no hay bastantes rituales. Hay gente que se enfoca en eso. Pero sí, estas 5 cosas que mencionaste, mencionadas por Baladeva Vidyabhushan y I don't know if I can remember, but I'll try. Usually when I'm mencionadas por Bhaktivinoda Thakur, ni siquiera me las acuerdo yo, pero voy a intentar acordarme cuáles son que doy. and Shamsundar can help me, perhaps. A ver si Shamasundar me puede ayudar. Nam, Urdhva, Urdhva Punra, Tapa, Tapa, Yagya, Yagya and I guess Mantra y Mantra. would be the fifth. Or in English, Que en inglés, como en español, son Urdhva Punra. can you ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? You froze just a few seconds, but now we can hear you. Se congeló un segundo. Pero sí te escuchamos ahora. hello? Can you hear me? Yes, yes, Raj. So Urdhva Pundra Urdhva Punra quiere decir el tilak, quiere decir and Tapa means seña vertical. it means austerity, it means Bueno, sí, la que va en la frente. Y tapa quiere decir austeridad, penitencia, y por extensión quiere decir conocimiento. and I'll go into that in a little bit. And then Nama means that the disciples given the name. quiere decir que el discípulo recibe un nombre, Krishnadas, Krishnadasi. Yagya. Yagya, I suppose you could say
Yajna es como una licencia a participar en la Seva Puja And mantra means the mantra. y mantra es el mismo mantra que se le da. So, Entonces, Urdhva Punra es el tilak vertical en vez del horizontal de los Shivaitas. a sign by which one externally Es una forma de marcar el cuerpo donde uno proclama soy un devoto de Vishnu, de Krishna. and within the different sects, Al interno de las diferentes sectas del Vaishnavismo hay diferentes tilaks. Los Gauriyas tienen uno, y entre los Gauriyas los que vienen de Shamananda, de Gadadhar, de Advaita, tienen un tilak separado. Entonces es algo para identificar. También en el Raga Bhakti se menciona, tanto lo menciona Vishnu Chakravarti Thakur en Raga Vartma Chandrika y también Dhyan Chandra Goswami Dhyana Chandra Goswami en su Padyati. Vishwanath Chakravarti Thakur dice que son bhavanukula, o sea, algo que es favorable para el bhakti, lo de ponerse el tilak. Y también informa a los demás que nuestro cuerpo es un templo de Vishnu y lo recuerda a nosotros también. and it's of course we know it's a tilak, and in various places of the body they're said to be presided over by different Cada tilak, cada seña, hay una forma de Vishnu diferente que preside sobre cada una que nos ponemos de las 12. Urdhva Punra es el tilak. Tapa, en otras sampradayas, tapa quiere decir, ¿cómo se dice? Es como tatuar con fuego, como se hace con las vacas. Se ponen los símbolos de Vishnu en los brazos, con hierros rojos, o sea, calientes. Y cosas que aquí no haríamos. En el occidente, en nuestra secta no hacemos, no lo tenemos que hacer. we don't do that. Chaitanya Mahaprabhu fue más generoso. Típicamente Again, using tilak or sandalwood paste. se pueden hacer uno se puede estampar el nombre de Krishna, pero con tilak. Y eso, así es como lo hago yo. Tengo una estampilla, no sé si se llama estampilla. Bueno, algo hecho de madera con el nombre de Krishna y se lo pongo en la piel de los discípulos, típicamente en la frente. Urdhva Punra, Tapa, Nama. Nama se le da el nombre con que el discípulo se identifica como un servidor de Krishna, y el mantra. And relative to if it's giving the mantra diksha, Que sea, luego si es Mahamantra o Mantra Diksha, si es Mantra Diksha se le va a dar algo de explicación sobre el proceso de la Archana. we could look at another way. Yogya Nam Sankirtan the affair should be capped off with Nam Sankirtan. That's the Yogya. Y Yagya también quiere decir Nama Sankirtan, o sea, debe haber Nama Sankirtan porque es el Yagya del Kali Yuga. These items. But the main function is to impart Pero la función principal the mantra, to impart the name, give a blessing for chanting. es de darle el mantra al discípulo y las bendiciones para que cante. Next question. Siguiente pregunta. You can ask your question. No entendí quién. Nick. No, Greg. No te escucho. Greg, ¿estás en el canal inglés? Sí. Estaba. Ahora te escucho. Perdón, estaba en el canal inglés y yo no sé qué pasó. Bueno, Pranam. Por favor, y se congeló. ¿Puede decirnos algo sobre el adhikar? En particular, lo que determina el adhikar de uno y si está en relación al dharma. Bueno, adhikar quiere decir cualificación.
Elegibilidad. Cada uno tiene diferentes niveles de cualificación participate para participar bhakti, en Bhakti, which has a beginning stage, que tiene un estadio stage of perfection called bhakti, inicial, un intermedio, Bhava Bhakti, prema bhakti. y uno final, Prema Bhakti. If one doesn't have adhikar for bhava bhakti, Si uno no tiene adhikar para Bhava Bhakti, as one would if one had adhikar, no se debe comportar como si tuviera Bhava, como si hubiera conseguido la cualificación a través del Bhakti mismo que lo calificaría which para tener este Bhava. call on the disciple to engage himself or herself in ways that Este Bhakti llamaría al devoto a comportarse de formas naturalmente que si no estuviera en Bhava Bhakti no surgirían. Chaitanya Mahaprabhu da un ejemplo, por ejemplo, él era una figura pública, él predicaba de forma muy amplia el Nama Sankirtan y a través del medio de esta práctica, turned into a private person, él se convertía power, poco a poco en una persona más privada and then he began debido al poder del Nama Sankirtan, conducting himself differently, lo que lo llevó a tener una conducta diferente, adhikar, porque había logrado adhicar, eligibility, elegibilidad, para higher level, if you will, un nivel más elevado de práctica, call it that. si se puede llamar así. And his bhakti, of course, is driven by Y su bhakti estaba guiada por la emoción y era espontánea, en vez de pensar debería hacer esto porque es la cosa justa que hacer, which is more relative to que es más relativo al sadhana bhakti. so Entonces, we find another example encontramos libros escritos in their Mangala Charana in the beginning. en el Mangalacharana, en la invocación inicial, Who's not? se dice quién está calificado para leer este libro y quién no. And so what's another example? So Y este es otro ejemplo. a book about bhakti, Un libro sobre el bhakti, bhakti, there's just a jnani or a materialist, and that eligibility really un yani o un materialista no tendría la calificación para ni siquiera entender este tipo de texto connect with. y conectarse con el contenido. That's the general idea. I mean, the broad Esta es la idea general. if one has faith in the efficacy, Si no, adhikar en bhakti quiere decir que alguien tiene fe en bhakti, lo que es, lo que da, como según lo que dice el Shastra. take up the path, even though they may be ineligible on other levels, Incluso si alguien required for other es- está descalificado por otras cosas, because of their weakness in comparison to bhakti, it doesn't require that you have that much eligibility. por ejemplo, los que están en jnana, es como, por ejemplo, hace falta fe para practicar el yoga y el jnana, pero hace falta atravesar todo lo que es el Nishkama Karma Yoga para ser un jnani, un yogi, mientras el bhakti es más generoso y más poderoso. Entonces, podría ser que somos menos cualificados para perseguir la trascendencia que un yogi o un jnani que ya ha atravesado el Nishkama Karma y que puede inmediatamente adoptar el bhakti. Pero esto nos habla del poder y la generosidad de bhakti. Bhakti es nirguna, no está guiada por sattva guna, que es lo que está más en correlación con los jnanis y los yogis. Y bueno, esa es mi respuesta. Gracias, Guru Maharaj. Charisula, can you read the message Hay otra pregunta from Govinda Das? de Govinda Dasi.
It's Shirot Pregunda de Nahuel, Argentina. Hare Krishna. About what it means to not be able to express one's opinion or a different stance given due to the fear that certain indoctrinations generate. I realized that this happens in a certain institution when a certain devotee consults a book, looks up a book that's not by Srila Prabhupada, or any such, has any such, different association than that of that institution. From my point of view, what service could some do for these devotees that want to open their hearts, but they don't find it in themselves to do it because basically they want to open up to these other institutions, but they don't have the courage. Thank you already for your answer. So if I understand it, the question is, La pregunta es, hace unos días me puse a reflexionar sobre lo que representa no poder expresar opiniones o posturas diferentes debido al miedo que generan ciertos adoctrinamientos. Me he dado cuenta de que esto sucede en determinada institución cuando algún devoto consulta por algún libro que no sea de Srila Prabhupada o cualquier tipo de asociación por fuera de dicha institución. Desde mi lugar, ¿qué servicio podría hacer por esos devotos que quieren pero no se animan a abrir sus corazones por fuera de dicha institución? Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Bueno, hay sectas gaurías que pueden tener entendimientos diferentes de ciertos conceptos. ¿Y qué se puede hacer para ayudar a esos devotos? Para que salgan de esta perspectiva insular y el sentido de culpa que deriva de eso. Y el pensamiento en blanco y negro, y el sectarismo. Creo que esta es la pregunta. Algunos devotos florecen en este tipo de contexto en principio. La fe débil requiere un enemigo. A veces Prabhupada predicaba de una forma que animaba este tipo de actitud. Una vez el doctor Kapoor, su hermano espiritual, Dr. Kapoor le dijo a Prabhupada, esto puede ser un discípulo, un problema que tus discípulos no van a escuchar a nadie más. Por ejemplo, yo, que soy tan erudito, podría decir algo, podría aconsejarles, y algo que han malentendido. Y Prabhupada le dijo, bueno, no es así. Lo que estoy haciendo yo es que planté un árbol y puse una cerca alrededor de este arbolito para protegerlo. Aquí tenemos muchos venados, muchos ciervos, y cuando el árbol está muy joven, vienen los animales y se lo comen todo. Entonces hay que poner una cerca alrededor. Prabhupada dijo, pero con el tiempo, si el árbol crece de forma saludable, va a salir más arriba y más por fuera de la cerca. Y va a ser fuerte y generoso lo suficiente para interactuar con los que está cerca de la cerca. Entonces esta es la idea de Prabhupada, no que se quedaran dentro de esta cerquita para siempre. Entonces es algo que se les podría decir a esos devotos, mencionar a Prabhupada mismo y su ideología sobre esto.
Al mismo tiempo, como dije en el principio, hay unos devotos que se encuentran muy a gusto en este estadio de, digamos, fanatismo, porque es en el estadio en que están. Los que empiezan a sentirse incómodos son los a quien deberíamos predicarles. Los demás que están cómodos, mejor no acercarse ni hablarles. Cuando empiezan a manifestar que no están cómodos con el fanatismo y empiezan a crecer, a desarrollar pequeñitas alas, ahí se presenta un momento más enseñable, más predicable, se le puede enseñar más. También se podría indicar, hablando con ellos como Prabhupada, digamos, en la ISKCON, que tiende a ser insular. They tout the idea that they're exclusively devoted. Ellos piensan que tienen devoción exclusiva hacia Prabhupada. Y en los mismos libros de Prabhupada se ve que Prabhupada dijo, se puede indicar muchos puntos donde Prabhupada tenía esta ideología de que los devotos deberían seguir creciendo más afuera de la cerca. Y se puede demostrar, como Prabhupada dijo otras cosas, hablando del punto opuesto. En el comentario del primer verso del primer canto del Srimad Bhagavatam, él dice, mis estudiantes deberían estudiar los comentarios también de Vishwanath Chakravarti Thakur, etcétera, etcétera. Entonces se ve una perspectiva más inclusiva al interno de las mismas palabras de Prabhupada, de su mismo comentario, de sus mismos libros. Y sus discípulos verían que Prabhupada mismo habla de esta forma. Algunas afirmaciones se hicieron para los devotos en el principio de su vida espiritual que necesitan este tipo de fanatismo. Algunas afirmaciones son para los devotos que ya están listos para salir de la cerca, desarrollarse por fuera de la cerca. En las palabras de Prabhupada mismo se puede ver. Y como él mismo se portó en su vida. El hecho que él tenía amigos y lo que decía sobre ellos, cómo interactuaba. Por ejemplo, Sridhar Maharaj lo definió su Shiksha Guru, el respeto que tenía para Sridhar Maharaj. En una carta lo criticaba y en 6 más lo glorificaba. O sea, él vivió juntos con él por muchos años. Entonces, si uno está cómodo con la cerquita que tiene alrededor de la institución, que se quede, pero se le podría ya empezar a hablar de las palabras mismas que Prabhupada escribió en sus libros y comentarios. También es importante que los devotos piensen que no se supone que ellos se conviertan en personas que no piensan. Las escrituras nos enseñan a no pensar, sino a cómo pensar. Debemos aplicar nuestro intelecto en la conciencia de Krishna, no apagarlo. A veces es bueno apagar el intelecto y escuchar. Otras veces es bueno encenderlo y empezar a pensar en las implicaciones. Y es muy importante, les puedes explicar que es muy importante hacer esto para fortalecer nuestra fe. Si ponemos el metal de nuestra fe en el fuego, justo antes que se derrita, lo sacamos y hace que el acero se haga más fuerte. Entonces,
deberíamos pasar del pensar a lo que se nos dijo que hiciéramos a pensar a por qué se nos dijo que hiciéramos algo. why we're doing that. ¿Por qué estamos haciendo esto? Chant 16 rounds is Cantar 16 rondas, ¿por qué? like there's nothing to think about. You just No hay nada que pensar. 16, it's done. Si uno no puede, o sea, si uno puede cantarlos, bueno, se acabó por el día. Sit for a O sea, couple of hours. ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la... Are you doing that, or are you just, counting? Are you chanting, or are you counting? ¿Estás cantando o estás contando? And when you start to think like that, you realize you could count less and count more. Cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, se da cuenta que a lo mejor podría contar menos, pero cantar más. You have to fly. Uno tiene que volar. Nobody's going to flap the wings for you. Nadie nos va a bater las alas para nosotros. You're going to have to fly a little bit. And yeah, you might fall down, but you can get up and go again. Y puede que We recommend that you go podríamos caer fall down, but en el proceso, pero hay quien nos ayuda, pero somos nosotros mismos que struggle. debemos volar. Connect the heart with the head. Es difícil conectar el corazón con la cabeza. So you have a simple heart, faith and bhakti, Uno puede tener un corazón simple, fe en bhakti, implications of it. luego se pone a pensar en las implicaciones de lo que está haciendo y la idea So you understand es de fortalecer la fe para entender el significado, las implicaciones, la substancia sobre la forma. the golden school. Feeling a little uncomfortable with the fence. That's Entonces, si siempre y cuando los devotos se sienten incómodos con la cerca, es una buena cosa. point it out. Y se puede hacer de forma muy amigable, se les puede predicar partiendo de las mismas palabras de Prabhupada. Bueno, en el estadio en que estás ahora, esas son las palabras de Prabhupada que son relevantes. Antes a lo mejor no sé, se pasaron por arriba de tu cabeza, pero ahora es el momento de escucharlas y entenderlas. Thank you. Now, there's another question Gracias. in Spanish. Hay otra pregunta en español. If Shamsundar can translate the one from Raja Hari Das. Both. So the question is about Tulsi. Entonces, sobre Tulasi Devi, Prabhupada mencionó que no hay una diferencia entre la adoración, en la adoración a Rama Tulasi y Krishna Tulasi, pues no hay una diferencia entre Rama y Krishna, ambos siendo suprema persona de Dios. Por otro lado, considerando la diversidad espiritual, hay practicantes que se encuentran más identificados, por ejemplo, con Rama o con Krishna, con una determinada morada trascendental, etc. Necesitaba preguntar si Rama Tulsi puede vincularse de una forma más a Rama Lila y Krishna Tulasi al Krishna Lila, o si hay alguna razón para que un practicante se pueda ver más inclinado hacia el servicio a una variedad de Tulsi u otra. They are different persons, and even though they're the same in tattva, Entonces, sí, son los dos son... Ah, no, está diciendo la pregunta, todavía no está contestando. one's deity, so forth. So, Entonces, of course, en primer lugar, hay diferentes variedades de tulasi que crecen en Vrindavan. Yo no vi ninguna práctica en Vrindavan que distingue entre las variedades.
Rama Tulsi, Krishna Tulsi, las dos variedades se ofrecen a Krishna, pero a lo mejor, desde el punto de vista de un practicante, alguien podría pensar, soy un devoto de Krishna, solo voy a usar Krishna Tulsi y ofrecer esta a Krishna. Y si esto aumenta la afección para Krishna, se congeló. Estoy de vuelta, ¿me escuchan? No es una regla, no es una regla absoluta, no es un problema si uno ofrece Rama Tulsi a Krishna o Krishna Tulsi a Rama. Como dijo Prabhupada, los dos sirven, pero del punto de vista individual de uno, si uno cultiva y adora a Krishna Tulsi en vez de Rama Tulsi y hace una elección, ¿cómo se dice? Lo elige de forma consciente y le aumenta su devoción en el contexto de su sadhana hacia Krishna, está bien, pero no es una regla. Helpful, then there's a place for that. Si uno lo encuentra de ayuda, sí, está bien. Tulsi Maharani Ki Jai. So there's the last question from Indra Maria. She wrote La última pregunta de Indra dice, Haribol, querido Maharaj, en el Bhagavatam se dice que el señor Shiva nació del señor Brahma. Shiva no es mucho más viejo. O sea, se dice que Shiva es eterno, mientras la posición de Brahma es en constante... hay diferentes brahmas que tienen esta carga. ¿Cómo se puede decir que Shiva nació? Shiva es una transformación de Vishnu. Same time manifestations of Shiva. Y al mismo tiempo hay diferentes manifestaciones de Shiva. Hablando de Shiva que nació de Brahma, no quiere decir que esta manifestación de Shiva que nació de Brahma es todo lo que hay sobre Shiva. Shiva es eterno, no nace. Entonces se puede ver a Shiva como Mahasankarshan, Mahavishnu. ¿Cuál es el nombre? Sadashiva. Sadashiva. Es la manifestación de Shiva más completa. Luego hay los Rudras, los 12 Rudras. Hay diferentes manifestaciones de Shiva, pero sí, en general, sí, Shiva es eterno, no es un producto de Brahma. Position is subject to demise. No es una posición que puede caducar. Brahma muere, Shiva no. La posición de Shiva es diferente. Aún así, parece nacer de Brahma por algunos propósitos, para satisfacer algunos propósitos. Esto no es lo único del Shiva Tattva. En última instancia, hay una morada de Shiva y hay gente que adora Shiva, donde se adora Vishnu. Se describe en el Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami. ¿Hay más preguntas?
what about the manifestation of Lord Shiva that is known as Tripurari? Martín dice, ¿qué me dicen de la No, manifestación de listen. Shiva que se conoce como Tripurari? Algunos dicen, no, no sé, nunca oí sobre eso. No, bueno, la manifestación de Shiva como Tripurari, ¿me escuchan? La manifestación de... en un momento en que Shiva estuvo apoderado por Krishna, Tripura Ari. Tri es tres, Pura es ciudad, Ari quiere decir enemigo. El enemigo de un demonio que apareció como tres ciudades volantes. En el octavo canto, Mayadanava manifestó tres ciudades que le atacaban a todo el universo y los semidioses llamaron a Shiva. Shiva vino y, apoderado por Krishna, él, en cuanto enemigo de las tres ciudades, eh, ganó sobre Mayadanava. Pero la característica importante de Shiva en esta instancia es que fue Krishna que le dio el poder. Prabhupada me dio, tu nombre es Tripurari, me dijo, tu nombre es Tripurari, me dijo la historia una vez, en privado, en su balcón, en su terraza en Mayapur, y tú deberías ganar sobre todos los demonios, predicando, como hizo Chaitanya Mahaprabhu, claro, no combatiendo. So, what else? ¿Qué más? Más preguntas, comentarios. Shamananda has something. Shamananda tiene algo. Haribol. But you have explained that Usted explicó que Vishrambha es el pradhana de Sakyarasa. Y me preguntaba si puede decir algo sobre el pradhana de otras razas. Bueno, no es algo que puede ser en 5 minutos. Neither taking the time through. Ni siquiera me lo pensé, en realidad. Ni estoy seguro que el término se usó, que otro acharya usó el término pradhana para distinguir de esa forma una característica de una raza en particular. Pero mientras me lo pienso aquí, al vuelo, de volada, en las enseñanzas de Rupa Goswami, de Chaitanya Mahaprabhu, se encuentra una explicación de las diferentes razas y como lo que se encuentra en Shantarasa se encuentra en Dasyarasa, pero con algo más. Lo que se encuentra en Dasyarasa se encuentra en Sakyarasa, con más. But something more. So something more. Entonces hay algo más. Este algo más es el Vishrambha. Feeling that does away Este sentimiento with finding houses, causes some separation. que hace que no haya referencia. En Dasya sigue habiendo reverencia entre el que sirve y el objeto del amor en servicio. En Dasya Rasa hay una reverencia para la deidad que no se encuentra para nada en Sakya Rasa cuando está desarrollada al 100%. Entonces su característica es la intimidad. Entonces, si volvemos de Sakya Rasa, si bajamos a Dasya Rasa, vemos que lo que queda de diferencia es el pradhana. Whether you should take Vatsalya Rasa as a third or put Y si vamos más arriba, lo que se podría pensar de forma diferente es
O sea, supuestamente Vatsalya Rasa está más arriba de Sakya Rasa, pero se puede ver de formas diferentes. Pero bueno, en este análisis donde el Vatsalya es superior al Vatsalya Rasa, hay un sentido, no me acuerdo el término en Vatsalya Rasa, pero esto que Vatsalya Rasa contiene todo lo de las razas precedentes y una cosa más, esto es el pradana del Vatsalya Rasa, este sentimiento hacia Bhagavan. Entonces, en comparación, eso sería el pradana de Vatsalya Rasa. Y luego de ahí vamos a Madhurya. Es importante notar en esta descripción que Rupa Goswami no dijo que todos los que están en Dasya Rasa tienen toda la experiencia de Shantarasa a su disposición, o uno que está en Sakya Rasa tiene toda la experiencia de Shanta y Dasya, etcétera, etcétera. No es que uno que está en Madhurya Rasa tiene todos los rasas a su disposición. Por eso que da el ejemplo para clarificar lo que dice. Y da el ejemplo de los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. En el éter hay sonido, en el aire hay sonido y tacto, en el agua hay... Bueno, ahí se confundió porque cambió el... Bueno, pero bueno, cada elemento incluye el otro. Es que dijo el agua antes del fuego y ahí se enredó. Y luego, pero en la tierra se encuentra el tacto, la vista, el oído y no me acuerdo cómo se llama en español, el odor, bueno, el de los olores. We do like sound, touch, taste, sight. La tierra se puede ver, se puede oler, se puede saborear, se puede tocar. Pero no es que si tenemos tierra en la mano, tenemos la experiencia de tener el agua en la mano, aunque haya algo de humedad en la tierra. Entonces en Madhurya Rasa no es que una gopi dice, bueno, hoy voy a experimentar Sakya Rasa. Pero algunos aspectos de sentirse amigos de Krishna se encuentran en Madhurya Rasa y más. Pero cada uno es completo en sí mismo. No es que en Madhurya Rasa... Por eso se dice que cuando Radharani quiere experimentar el Sakya Rasa, ahí se ve la forma de Subal. Subal no es nada más que Radharani que quiere expresar y saborear el Sakya Rasa. Así como cada gopi es una expresión diferente de un deseo de experimentar Madhurya Rasa de parte de Radharani. Entonces, pradana es la característica que distingue cada raza. Entonces, no es que Rupa Goswami dice el pradana de Vatsalya Rasa es esto, pero sí está hablando de esto, o sea, que la diferencia entre uno. Bueno, gracias por la pregunta, gracias a todos. Me alegro haber estado con ustedes y espero estar con ustedes la semana pasada. Shri Guru Maharaj Ki Jai.